Acá está todo lo que iban a hacer. El manifiesto del gobierno revolucionario, que es esto de acá, donde hacen la justificación del golpe, y lo más importante, ¿no? Dice, poderosas fuerzas económicas nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico, inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular, en orden a realizar las reformas básicas estructurales para mantener el injusto orden social y económico. O sea, ya desde el 3 de octubre se sabía a dónde se dirigía el gobierno. No era un gobierno comunista, pues era un gobierno reformista que quería hacer transformaciones económicas y sociales. Entonces, el año 62 los militares ya tenían esta idea, fíjense, grábense, acá tengo los servicios de inteligencia de la CIA, que me lo han dado hace mucho tiempo atrás, habían dado esta información, se la resumo, ¿no? Ya se había producido la revuelta de Hugo Blanco en la convención. Se estaban produciendo tomas de tierras. En su repasco se habían tomado muchos fondos en la Sierra Central, en Ancash. Entonces, el peligro, decían ellos los militares, es que los Andes se conviertan en una sierra maestra, gigantesca. Los indios, los que llamaban indios, los campesinos se podían levantar, y al levantarse podían tener a todo el poder. Entonces, ¿cuál era el problema? Según los militares, siguiendo los análisis de la Rat Corporation, que es una entidad de la CIA, ¿no es cierto? Baja para la CIA. Que el problema era este régimen feudal, donde estaban a cargo los latifundistas de la CIA. El problema no era el régimen, la economía capitalista de los fondos de la costa, ¿no? De azúcar, azucareras. Para ellos el problema no era ese. El problema eran los latifundios de la sierra. Acá había régimen de servidumbre. Acá no se le pagaba a los campesinos, acá se le pagaba un salario. El problema acá en las haciendas azucareras era de menor dimensión. Y las rebeliones en la sierra se iban a multiplicar. Entonces los militares apuestan por Belaúnde, quieren que Belaúnde sea el presidente. ¿Por qué? Porque Belaúnde tenía una serie de reformas que quería implementar. Una de ellas era la reforma agraria, justamente para poder liquidar, digamos, este problema, que era una bomba de tiempo para los militares que tenían miedo que el pueblo se levante. Entonces dan el golpe de Estado, anulan las elecciones, vuelven a convocar elecciones al año siguiente, y Belaúnde, apoyado por toda la prensa, por todos los sectores progresistas, logra ser elegido presidente. Segundo que haya la toma. Pero Belaúnde no tiene mayoría en el Congreso. Ese es el problema, ¿no es cierto?, de su gobierno. O sea, el APRA y los soberistas se unen, controlan el Congreso, Belaúnde solamente tiene el poder ejecutivo. Ahí comienza el problema. 1963, 64, 65, 66, 67. ¿Qué había pasado? En el Perú, aparte de este régimen de dominación neocolonial, semifeudal en la sierra, había el problema del petróleo. Este problema del petróleo de la IPC, International Petroleum Company, que era una sucursal de la Standard Oil Corporation, que es una empresa, ¿no?, de Rockefeller, uno de los más grandes millonarios de Estados Unidos. ¿Qué había pasado? La IPC, desde 1890, con la anterior empresa, la London Petroleum Pacific, se había apoderado de media provincia de Talara, donde se había descubierto petróleo. Y no pagaba impuestos. Montón de refinería y no pagaba impuestos. Tenía como 40.000 concesiones ahí, le llamaban pertenencias, y no pagaba impuestos. Entonces, el año 20, aprovechando que en el gobierno estaba el títere, le diga que era su títere, ellos hacen un laudo para tratar de legalizar, digamos, esa situación. Pero el laudo era ilegal porque era inconstitucional. Mediante el laudo tú no podías perdonar impuestos. La única forma es que el Congreso te dé una ley exoneratoria. Entonces, el problema se mantiene 20, 30, 40, 50, 60. Belaúnde se compromete, ¿no?, el año 63 a arreglar este problema en 90 días. ¿No? Y segundo, la segunda promesa que hace Belaúnde es que hacer la reforma agraria para acabar con este tema del servilismo, de la economía feudal.
Habían otros temas, ¿no? La reforma del crédito, la reforma de la empresa, pero esos eran los dos temas fundamentales. Entonces, 63 nada, 64 nada, 65 estalla la guerrilla, justamente lo que los militares habían pensado, de que el Perú se convierte en una sierra maestra, se produce en el año 65. Ya ustedes conocen eso, ¿no? De la puente usted acá en el Cusco, Lobatón acá en Junín, se levantan en armas. Se produce la guerrilla, la Fuerza Armada con los rayos norteamericanos, los militares destruyen esos focos. Pero queda en el temor, ¿no? Ellos evalúan, los militares toda la vida han evaluado esto, la Marina, el Ejército, la aviación, hermano. Ellos llegaron a tener conciencia, ¿no es cierto? Y eso acá se describe en un libro, ¿no? En este libro, uno de los que participó, ¿no? En la formación de CAEN después de Velasco, ellos le llaman apreciación de la situación político-militar social de un país, del Perú. Cada año no hacen esa evaluación. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar un levantamiento, una revolución en el Perú? ¿Y de qué manera se puede liquidar, digamos, de qué manera se puede poner término a esa rebelión? Y ellos llegaron a la convicción de que si no se eliminaban las condiciones económicas y estructurales de esa situación, era imposible y que la Fuerza Armada estaba en peligro. Porque puedes haber matado 100 campesinos, 200, 500, 1000 campesinos, pero eran 7, 8, 10 millones de campesinos. La Fuerza Armada tendría que matarlos a todos ellos. La Fuerza Armada tenía miedo, pues, es obvio, ¿no? Porque sabe que un pueblo, cuando se levanta, no hay Fuerza Armada, hermano, que resista la furia del pueblo. Eso es parte de la historia del mundo. No existe Fuerza Armada que pueda sostener una matanza permanente de los sectores sociales que se levantan por factores de justicia. Entonces ellos se dan cuenta que la única forma de parar ese conflicto era eliminando, ¿no es cierto?, el latifundio en la sierra, eliminando una clase social, la clase de los terratenientes. La Fuerza Armada tenía claridad en eso y lo que tenía que quedar era esa economía capitalista, desarrollar el capitalismo en el Perú. ¿Eso qué cosa era? Desarrollar el programa del APRA, pues. No, lo que ahí en la torre había, digamos, señalado, es lo que los militares habían entendido por fin. El año 67, el 68 es un año crítico, porque el 68, el problema del petróleo, ¿no es cierto? Le faltaba un año a la UNDE para que se retire del poder, y le había hecho 90 días, ¿no? El año 63 habían pasado 5 años y no había resuelto el problema. En esa época el periodo era de 6 años. Entonces, el 68, en medio de una crisis hiperinflacionaria, el sol se devaluó en cerca del 60%, el Perú estaba casi quebrado, corrupción, el contrabando, los militares habían sido denunciados, ¿no? Traían contrabando en los aviones de la Fuerza Aérea, en los barcos de la Marina, traían contrabando, un escándalo, la Fuerza Armada es cuestionada, se cambian los mandos castrenses y ahí, ¿no es cierto?, aparece Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado es nombrado comandante general del ejército. Velasco era un hombre de perfil bajo, ¿no es cierto?, pero era un soldado, un cachaco en el sentido prístino de la palabra, ¿no? Un cachaco, pero que tenía formación política, tenía emoción social, porque él venía, ¿no?, de los sectores sociales más pobres, venía de Piura, un patacalata, ¿no? Empezó de abajo como soldado, luego se hizo oficial y conocía los problemas del ejército, conocía los problemas que pasaban, un tipo muy astuto, muy hábil. Entonces, hermano, acá viene el problema, ¿no es cierto? Si entremos en el año 68,
El problema del Perú era el problema del petróleo en ese momento. Aparte del problema del latifundio. El problema del latifundio, ¿no es cierto?, significaba guerrillas. Y el problema del petróleo significa soberanía nacional. Entonces, acá, con el año 68, el APRA, o sea, ahí en la torre, en la UNDE, se ponen de acuerdo para estafar al Perú, ¿no? Y ellos firman el 12 de agosto de 1968 la famosa Acta de Talara. ¿Cuál es el Acta de Talara? ¿Qué cosa dice así en síntesis? Fundamentalmente, el Acta de Talara significa a la empresa petrolera fiscal se le entregan los pozos de petróleo, la mayoría de esos estaban casi semisecos, y la IPC, o sea, la empresa norteamericana, se quedaba con la refinería, que era lo más importante. Y se le comprometía al gobierno, al Estado peruano, el suministro, ¿no es cierto?, del crudo a la refinería. Ese era el negocio, pues. El negocio no era la explotación petrolera, el negocio era la refinación. Y encima de eso, ¿no? El gobierno le daba 1 millón de hectáreas en acero, donde se había descubierto petróleo. Y el precio del crudo era un precio bajo respecto al precio internacional. Ahí está el otro negocio. Justamente, ¿no es cierto?, en la última hoja, en la página 11, donde estaban los precios a los que tenía que pagar el petróleo de IPC, esa hoja desaparece. Entonces, pues se produce un escándalo, pues. ¿Cómo es posible que de un contrato se desaparezca una hoja, la página 11, donde están los precios de la compraventa del crudo? Se hace denuncias, salen en la televisión. Entonces, Velasco, ya, que estaba como comandante general del ejército, él había, ¿no es cierto?, dado una directiva. Esta es la historia real, hermano. Velasco no quería hacer una revolución en el Perú. Velasco no quería hacer una revolución. Lo que él encomienda, ¿no es cierto?, es que haga una suerte del plan Valkyria. Si ustedes entienden el plan Valkyria que se hizo en Alemania, como un plan, digamos, de crisis en el gobierno. ¿Qué pasaba si moría Hitler? ¿Quién iba a tomar el poder? ¿Quién iba a tener el mando en Alemania? El plan Valkyria se hizo para eso. Entonces acá Velasco hace una cosa similar, ¿no? Hace un plan estratégico, ¿no es cierto? Esto que le llama análisis de situación del Perú, ¿no es cierto?, en los casos del petróleo, en el caso de la reforma agraria. ¿A quiénes? Porque no lo voy a hacer cualquiera. Entonces él agarra, designa, ¿no?, al coronel Leonidas Rodríguez Figueroa y al coronel Ernesto Gallego Venero. ¿Por qué Gallego? Porque él era el jefe del servicio de inteligencia del ejército. ¿Y por qué Rodríguez? Porque era el sujeto. O sea, esta gente era gente pensante, formada allá en el CAEM, ¿no? En el CAEM estaban formados ellos, en toda la década de 50, ya tenían otra concepción de cómo afrontar los problemas sociales y políticos del Perú. No era el clásico cuartelazo. Entonces, ellos hacen el diagnóstico, presentan un informe a Velasco, y Velasco, desde enero, ¿no es cierto?, del 68, él estaba evaluando la situación del país. Porque una posibilidad también que existía y ellos sabían que podía pasar es que si Belaúnde, alertado por los mandos castrenses, fieles a él, Belaúnde podía mandar de baja a Velasco y se acababa todo.
se acababa todo, no habría revolución. Inclusive Belaúnde mantuvo infiltrar, digamos, a todo este grupo, ¿no? Pero no logró tener las evidencias. Enero, febrero, se producen incidentes políticos, ¿no? Y ahí se produce pues, una reyerta entre mando del ejército, se da de baja al jefe del ejército, se cambian los cuadros, Velasco sigue siendo comandante del ejército, cambia el jefe de Estado Mayor, cambia el inspector, pero Velasco queda ahí. Marzo, abril. Entonces, en abril, el 22 de abril, Velasco se da cuenta que ya la cosa era mucho más grave, ¿no? Era mucho más grave de lo que se pensaba, ¿no? Porque a Velasco le habían hecho, esta gente de inteligencia había sustraído, ¿no es cierto?, la copia de un informe del arreglo previo del arte Calara, ¿no? Donde se da cuenta del entreguismo, del regalo de la refinería y todas esas cosas. Entonces Velasco promueve una reunión donde los generales de la Fuerza Armada se pronuncian contra esa situación, porque era un acto, digamos, que afectaba a la soberanía del país. Entonces, abril, mayo, junio, el escándalo está ya el 12 de agosto, cuando se firma el acta de Talara, ¿no es cierto?, de la UNT, de los apritas ahí en la torre, y todo el mundo dice, no, ya se arregló el problema del Perú. A los 10 días aparecen en la televisión que se han robado la página 11. Entonces ahí Velasco, ¿no es cierto?, en agosto, más o menos el 20 de agosto, le da la orden, ¿no es cierto?, le da la orden a este grupo. Esa es la decisión, ¿no es cierto?, la decisión de un personaje en la historia, ¿no?, de que elaboren, ¿no es cierto?, un programa de gobierno que sería luego el Plan Inca, ¿no?, recluten personal, ¿no?, y la idea de formar un gobierno. ¿Por qué? Porque Velasco en agosto ya tenía conocimiento de que lo querían sacar de la comandancia general y pasarlo al retiro. Entonces, el acuerdo que tomaron ellos, ¿no es cierto?, inicialmente eran estos 3 hombres, hermanos. No era Maza. Luego se sumaron otros coroneles y generales. El acuerdo es que si a Velasco lo pasaban al retiro, el golpe se producía de inmediato. Pero Velasco, muy astuto, supo manejar la situación en la situación de desgaste, ¿no?, del gobierno. Todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre se pasaron en denuncias en el Congreso, interpelaciones, denuncias en los canales de televisión. Y la última jugada que hubo fue el día 21 de septiembre, ¿no?, cuando Velasco tenía que ir a una conferencia militar en Brasil, como jefe de comando del ejército, tenía que presidirla. Pero si él se iba del Perú, inmediatamente iba a ser dado de baja, ¿no? Y cuando él regresaba ya no era nada. Entonces la gente de inteligencia le informa a Velasco de que habían preparado esa conferencia para que vaya él, y cuando regrese ya no era, había otro. Entonces Velasco toma la decisión de no ir y manda a un segundo general. Entonces ahí Velasco ya toma la convicción de que tenía que hacerse de todas maneras el golpe militar. ¿Cómo se prepara el golpe militar? El golpe militar se había preparado con anticipación de enero, hermano. Entonces acá amplía, este círculo se amplía, ¿no?, porque ¿qué cosa hay que, en un golpe militar en el Perú, qué cosa es lo que hay que, eso se llama plan militar? ¿Qué cosa hay que tomar? Hay que tomar Palacio de Gobierno, ¿ya? Hay que tomar el Congreso y hay que tomar los medios de comunicación. El resto ya es manejable. Pero esas 3 instancias son fundamentales. ¿Cómo tomas Palacio de Gobierno? ¿Cómo tomas Congreso? No vas a tomar pues con motocicleta, con patrulleros, no, lo tienes que tomar con tanques. ¿Los tanques dónde están? En la división blindada. Entonces, el jefe de la división blindada era un coronel, ¿no?, que se apellidaba Belaúnde,
que era pariente del presidente de la UNDE. Lo habían puesto ahí justamente con esa misión de espía, de que informe cualquier conato de fuego. Entonces Velasco saca al jefe y pone a otro jefe, ¿no es cierto?, al general Pedro Richard Prada. Entonces, y a Richard Prada está metido en el golpe. Segundo, ¿no? Palacio de Gobierno, ¿cómo lo tomas? No lo tomas pues con cuetecillos, ¿no? Tienen que ser hombres de comando, hombres forjados en la guerra. Entonces, designan al coronel Rafael Hoyo Rubio como jefe de la operación. Hoyo Rubio tenía que tomar, como sea, el Palacio del Gobierno. Y él tenía que acoger a su gente y preparar el operativo. Yo me acuerdo, hermanos, y esto es parte de la historia, testimonio personal. Yo he vivido los dos golpes de Estado, la del año 62 y la del año 68, porque mi colegio yo era muy niño, estaba a 7 cuadras del Palacio del Gobierno. Y me acuerdo, yo salí, nos escapamos del colegio para ver, ¿no?, lo que estaba pasando, ¿no? Eran tanques en el año 62. Los tanques rompieron la reja del Palacio del Gobierno. Yo he visto las rejas ahí tiradas. En el 68 no se rompió las rejas, porque lo hicieron con más inteligencia. Solamente iban a tirar la reja del Palacio si la gente, el personal que estaba en Palacio, digamos, no se rendía. Y esa fue pues la genialidad de esta gente, ¿no? Entonces, Hoyo Rubio comandaba la captura de Palacio, pero había otro grupo, ¿no es cierto?, que tenía que hacer la detención de Belaúnde. Porque el objetivo principal, ¿no es cierto?, era capturar a Belaúnde, detenerlo a Belaúnde. Porque si no detenían a Belaúnde, ese golpe fracasaba. ¿Ya? Y eso es lo que Pinochet no hizo todo un escándalo. El 11 de septiembre desató un genocidio, mató mucha gente. No era fácil, ¿no?, capturar al presidente Allende y deportarlo, ¿no?, como se hizo en el caso de Velasco, ¿no? Pero allá la brutalidad de los militares chilenos, ¿no?, que mataron a muchos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿a quién le indicaron esto? Al coronel Gallegos. Y luego mandaron a otro coronel al Congreso, que era una cosa mucho más simple, porque en ese momento no había nada que hacer en el Congreso. Cerraban la puerta, no entraba ningún congresista. Como era la madrugada, era 1 de la mañana, no había nadie en el Congreso. Cerraba y el medio de comunicación, tomar Radio Nacional, que era recontra fácil. O sea, la cuestión estaba acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía si la gente que estaba armada ahí en Palacio de Gobierno respondía a los comandos que estaban entrando a hacer una matanza, ¿no? Y Hoyo Rubio con Gallegos tuvieron el mérito, ¿no es cierto?, de hacerlo sin disparar un solo tiro. Lograron persuadir a los oficiales que estaban en Palacio, entraron a Palacio y lo capturaron con su pijama de Belaúnde, en su dormitorio. ¿Se dan cuenta? La genialidad es porque ya habían sembrado topos dentro del entorno de la inteligencia del Cristo, había sembrado topos, ¿no es cierto?, a Belaúnde, y sabían cómo se movía, qué era dormía, qué era comía, dónde lo podían detener. Y eso fue lo que pasó, hermano. Entonces, una vez que estaba asegurado, Velasco estaba, ¿dónde estaba Velasco? Velasco estaba con el segundo, su hombre de confianza, que era el general Montaño y el general Mercado Jarrín. Estaban en el Centro de Instrucción Militar del Perú, estaban en Chorrillos, ahí estaban monitoreando el golpe. Porque si el golpe era develado o si había una traición, esto no iban a responder, lo que iban a responder eran ellos. Ellos sabían, si pasa algo, nosotros asumimos la responsabilidad. Y así fue, pues, hermanos. Fíjense, un hombre, Velasco, toma la decisión, comisiona a 2 coroneles de inteligencia, arman todo el plan, el programa de gobierno. Por eso cuando llega Velasco al poder el 3 de octubre, él no llega con un carro, llega del Centro de Instrucción Militar con un helicóptero. El helicóptero aterriza en el patio del Palacio. Todo eso estaba preparado porque a Velasco lo podían matar en el trayecto. Y cuando llega Velasco, llega
con documentos, con este documento, ¿no? Documento fundamental, que es el Plan Inca. Acá está todo lo que iban a hacer. El manifiesto del gobierno revolucionario, que es esto de acá, donde hacen la justificación del golpe, y lo más importante, ¿no? Dice: poderosas fuerzas económicas nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico, inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular, en orden a realizar las reformas básicas estructurales para mantener el injusto orden social y económico. O sea, ya desde el 3 de octubre se sabía a dónde se dirigía el gobierno. No era un gobierno comunista, pues era un gobierno reformista que quería hacer transformaciones económicas y sociales. Entonces, el 3 de octubre dan la razón, los motivos. Acá hablan de la Breche Pariñas, ¿no? Dice acá, miren, es la razón fundamental. Se le ha dado facultades extraordinarias al gobierno de Belaunde, y ellos han dado una pseudo solución entreguista al problema de Breche Pariñas, el problema del IPC, que demuestra la descomposición moral del país. Eso era verdad, ¿no? Entonces dice: la Fuerza Armada debe emprender un camino salvador de la República, ¿no? Y la acción del gobierno revolucionario, dice, es transformar la estructura del Estado, ¿no? Que permita transformar las estructuras sociales, económicas y culturales del Perú, con una actitud nacionalista, independiente, defensa de la soberanía y dignidad nacional. O sea, eso está firmado el 2 de octubre, se lee el día 3 y se da el estatuto de gobierno de la Fuerza Armada. Y este es el Plan Inca, ¿no es cierto? Que era un plan adecuado para esa fecha, ¿no? Para esa época. La coordenada, o sea, un tribunal es tan burro que cree que para aplicar este plan ya no obedece a la situación actual, no ha cambiado totalmente. Entonces, Velasco llega el 3 de octubre, toma el control del gobierno, y durante cerca de 17 años, hasta el 29 de agosto de 1975, gobierna. ¿Qué cosa hace Velasco? Lo que le dije acá, ¿no? Esta economía, ¿no es cierto? Esta economía feudal, semifeudal, articulada a la economía capitalista, ¿no? Esto era un freno para el desarrollo del capitalismo. Entonces elimina la servidumbre, entonces todo el Perú se convierte en una economía capitalista, monetizada. Desarrolla el capitalismo en el Perú. ¿Ya? Porque el capitalismo, ¿qué supone? 4 cosas fundamentales. El capitalismo supone monetización, ya no servidumbre, pago de jornada, ¿no? A través de salarios, sueldos, porque ahí está la plusvalía. Segundo, economía de mercado. Todos los bienes se transan en un mercado. Oferta y demanda. Tercero, ampliación de los mercados. Todos los mercados que hay en el Perú van a tener este tipo de modelo. Y cuarto, ¿no es cierto?, la acumulación. La acumulación, digamos, de dinero sigue el patrón, ¿no es cierto?, de la acumulación de plusvalía para desarrollar inversión de los grandes propietarios del Perú. Se liquida a los latifundistas, eso es la verdad, se liquida a todos los terratenientes, y de ahí se les quita las haciendas, se reparte las haciendas, sobre todo en la sierra y en la costa no, y todo ese dinero se trasvasa a la economía de la costa. O sea, la sierra se descapitaliza. Ese fue uno de los errores de Velasco, porque no debió descapitalizar la sierra. Los activos, el dinero, el patrimonio, todo lo que había en la sierra se debió quedar ahí y generar desarrollo económico regional, rural, agroexportador. Pero son 2 cosas, pues, que llevaron al fracaso a este gobierno.
Lo primero que ustedes tienen que entender es que uno gobierna con una finalidad, con un proyecto país, con una visión del país, con un proyecto nacional. Los militares de esa época, comandados por Velasco, habían capturado el poder, sabían cómo tomar el poder. Sabían lo que iban a hacer en los primeros años. O sea, tenían una visión, uno, de corto plazo. Hacer la reforma agraria, recuperar el petróleo, punto. ¿Y después qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Después qué hacías? Solamente había tres posibilidades, ¿no es cierto? La primera, ¿no es cierto? La primera posibilidad era profundizar esas reformas, esa revolución, ese proceso de reforma. Y la profundización significa fundamentalmente afectar el sistema capitalista, cambiar las relaciones de producción. Por eso que los que hablan de comunismo son unas bestias, no entienden. Velasco no las cambió, no las quiso cambiar. O sea, la primera posibilidad era cambiar radicalmente, ¿no es cierto?, las relaciones de producción y el modelo económico. Segundo, la segunda posibilidad que existía, ¿no es cierto?, era regresar, devolver el poder a los civiles. Y la tercera, que podía haber hecho, era generar, ¿no es cierto?, generar un nuevo modelo económico de economía. Miren, en esta trilogía, en esas tres situaciones que se planteaban en el Perú, se produce dentro de la Fuerza Armada una división. Así como se produce el cisma en la Iglesia Católica, al comienzo todos están juntos, acá se produce una división entre los que querían profundizar las reformas y el otro bloque, ¿no?, el bloque conservador de derecha, manejado por Morales Bermúdez, que quería regresar a la situación anterior de volver el poder a los civiles. En ese conflicto, en esa guerra, fíjense cómo es la política. Son dos líderes, son dos liderazgos. Es el liderazgo indiscutido de Juan Velasco, jefe de la revolución. Pero el Velasco tiene un problema de enfermedad. Le amputan la pierna del año 74. Ya no es el mismo Velasco. Es lo que pasó en La Torre. Es lo que pasó a Perón. Perón en el segundo gobierno llegó pues hecho un despojo humano. Y murió al año siguiente de ser presidente y luego vino la dictadura, vino lo que ustedes conocen. Esto es importante. Entonces, los propios militares, la propia Fuerza Armada, ya le cuestionan, ¿no es cierto?, la jefatura de la... O sea, están hablando de la sucesión. Velasco está enfermo, Velasco está amputado de una pierna, Velasco no puede conducir. Entonces, ¿quién lo va a asumir en medio de esta guerra? En medio de esa guerra, ¿quién sucede a Velasco? Son dos grandes bloques, ¿no? Y había tres posibilidades, ¿no? Podía ser Morales Bermúdez, Perón, podía ser Mercado Jarrín, y había dos más, inclusive. Uno de pesquería, el Pantaleón Banini, pero estos eran los más... Entonces acá es un juego de estrategias, es un juego de tácticas, es un juego por el poder, hermano, es puro Maquiavelo. Entonces, te preguntan, ¿no?, ¿quién es el soporte fundamental de Velasco en el poder? El soporte fundamental de Velasco, ¿no es cierto?, es este grupo de coroneles. Leonidas Rodríguez, de estos gallegos, y Jorge Fernández Maldonado. Otro coronel que ellos jalan a Fernández Maldonado. Ese es el grupo, es el núcleo central del poder de Velasco. Entonces Morales Bermúdez arma su estrategia. Entonces hay que capturarlos a estos
Hay que convencerlos de que se unen al grupo. Y logra convencerlos a todos ellos. ¿Cómo los convence? Por eso le dicen felón a Morales Bermúdez. Entonces, Morales Bermúdez le dice a ellos, ¿no? ¿Saben qué cosa? Como saben que ellos son radicales, nosotros queremos profundizar la revolución, dice. Nosotros queremos hablar de un gobierno socialista. Ya hemos hecho la primera etapa, vamos a hacer el gobierno de la Fuerza Armada socialista. Ahí están los discursos. Ustedes leen los discursos de Morales Bermúdez. Evidentemente, pues es una gran estafa, una gran mentira. Entonces, y ellos le creen a Morales Bermúdez. Entonces, ellos se pliegan a Morales Bermúdez. Entonces, quiebran a Velasco lo dejan sin soporte. Porque ustedes saben que los golpes militares, hermanos, los verdaderos golpes militares lo hacen los comandantes, lo hacen los coroneles. Los generales son muy viejos para hacer golpe de Estado, pues ya no piensan, solamente dan órdenes. Pero los operativos son los mayores, los coroneles, los comandantes. Y si tú le quitas a su soporte de Velasco se tenía que caer solo. Pues. ¿Ya? Y pensando, ¿no es cierto?, Velasco en una suerte acá termino, hermano, ¿ya? Para no cansarnos. Pensando Velasco, que podía rearmar, hacer una suerte de una jugada de último momento, Morales Bermúdez agarra y les corta toda posibilidad de contacto con otros mandos militares. O sea, a toda la gente de Velasco le reparte cargos, no les promete prebendas. Entonces él dice, ¿no? La mejor táctica, el mejor movimiento, ¿no? En este caso es ofensivo. Entonces, Morales Bermúdez se va el 29 de agosto, ¿no es cierto?, del 1975 a Tacna para celebrar la recuperación de Tacna o el regreso de Tacna. Y ahí se mete una borrachera, se mete una bomba. Y ahí, digamos, en medio de esa, él agarra, decide el golpe de Estado el 29 de agosto. Claro. Y ante ese hecho, ¿no es cierto?, que él habla, ¿no? Se está haciendo la segunda fase de la revolución, que los comandos han acordado, digamos, que sea yo el presidente de la República. Ante ese hecho, Velasco solo, ¿no es cierto?, sin mayor apoyo, lo que hace es deja el poder con tranquilidad, ¿no? Toma su carro, su mujer y se va, le deja Palacio de Gobierno. O sea, no ofrece resistencia, porque ya lo habían quebrado, ¿no es cierto?, políticamente. Entonces, Morales Bermúdez se engaña a ellos, les promete profundizar, pero en realidad el plan de Morales Bermúdez era regresarle el poder a toda la oligarquía, ¿no? Y así fue, pues. Así fue. Entonces, esa es la verdad. Fue un gobierno comunista el de los Alvarado, no, pues, hermano, acá te tengo con documentos, ¿ya? Tú tienes que identificar cuándo estás frente a un gobierno comunista, para que no te agarren de tonto, ¿ya? Es el documento oficial, ¿ya? Son las obras completas de Marx, acá está. Entonces son cerca de 12 volúmenes. Dice acá, un gobierno comunista, ¿no? Primero dice, expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. O sea, para que haya gobierno comunista tienen que expropiarse todititas las tierras, todos los fondos de la sierra, la costa y la selva. O sea, no hay propiedad privada de la tierra. Segundo, ¿no? Fuerte impuesto progresivo. Tercero, abolición del derecho de la herencia. Cuarto, dice acá, confiscación de la propiedad de todos los sediciosos. 5, centralización del crédito en manos del Estado. O sea, el Estado se hace dueño de todos los bancos, todas las financieras, ¿no? Se crea un banco nacional con capital del Estado y monopolio excluyentes. O sea, en un gobierno comunista hay un solo banco, no hay bancos privados.
7, multiplicación de empresas fabriles pertenecientes al Estado. O sea, el Estado es dueño de todas las empresas manufactureras y es dueño de todos los instrumentos de producción. 8, obligación de trabajar. Todos. Ejércitos industriales. 9, articulación de la agricultura y la industria. Y 10, educación pública y gratuita para todos los niños, abolición del trabajo de los niños. Ese comunismo, este es el programa comunista. Entonces, pues hermanos, y la forma de acumulación. Entonces, jamás en el Perú Velasco fue un gobierno comunista, ustedes se están dando cuenta, es un gobierno reformista que desarrolló reformas sociales, económicas para liquidar el latifundio, lo liquidó a toda la clase terrateniente, ¿no? Favoreció el desarrollo del capitalismo en el Perú. Y los dos errores que cometió, eso me estoy olvidando, los dos grandes errores de Velasco fueron los siguientes, ¿no? Por esto cayó Velasco. 1, por haber comprado armamento. En el cuento de la guerra con Chile. O sea, compró armamento a los rusos más o menos por valor de 3.000 millones de dólares. En esa época esto era un platano. Después no lo pudimos pagar. Segundo, la crisis económica. Tercero, el problema, esto es lo que le pasa a Bolivia, el problema de la balanza de pagos. Esto es lo que explica la crisis, hermano, de los gobiernos en América Latina. Ya, esa es una suerte de maldición, ¿no es cierto? Que les explicaré en otro momento por qué ningún gobierno en América Latina es viable si que no soluciona este problema de la maldición de la balanza de pagos. Eso le pasa a México, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, le pasa a todos los países.